Bueno, yo creo que son unas declaraciones lamentables, totalmente condenables, que muestran primero que Rafael López Aliaga no quiere ser presidente del Perú, quiere ser virrey del Perú, porque la conquista para los pueblos de América significó destrucción, matanza, eliminación de sus culturas, sometimiento a una situación prácticamente de esclavitud y lamentablemente el nacimiento de nuestras repúblicas a lo largo de todo el continente no fue un cambio positivo. Personajes o grupos sociales del sector al que pertenece López Aliaga, los sectores criollos de la sociedad, asumieron todo el poder en las nacientes repúblicas e hicieron que empeorara enormemente la situación de los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Y lo que vemos el día de hoy, y de eso es expresión López Aliaga, es que en realidad en el Perú los grupos de poder económico no quieren una república en la que los peruanos tengamos todos los mismos derechos. Quieren una república igual a la de hace 200 años, donde solo tengan voz y voto los sectores criollos, los sectores poderosos, y las mayorías indígenas, las mayorías mestizas, sigan excluidas de toda participación, ¿no? Eso, en resumen, creo que es lo que ha dicho Rafael López Aliaga. Entonces quiere decir que lo que se busca evidentemente con una nueva conquista es la esclavitud, ¿no? El recorte de absolutamente los derechos, sobre todo en este caso antes los indígenas, ahora los provincianos. Entonces lo que quieren es someternos a una clase privilegiada para que ellos evidentemente hagan uso de los recursos, de las economías y todo en desmedro, en perjuicio de millones de peruanos. Exactamente, eso es lo que desde las ciencias sociales se llama la herencia colonial. Es decir, que somos repúblicas solo de título, solo en apariencia, pero en realidad lo que los grupos de poder buscan en estas repúblicas es tener ellos la sartén por el mango y que las grandes mayorías indígenas, mestizas, estén privadas de absolutamente todos los derechos. Y lo que dice López Aliaga en el contexto actual es aún más grave, porque a nivel internacional estamos viviendo el surgimiento de un régimen fascista en Estados Unidos, un régimen intervencionista que no se detiene ante nada y que podría aplicar el uso de las armas para volver a someter a los países latinoamericanos. Entonces, chao república, chao independencia, y seguramente López Aliaga quisiera ser el virrey o de Estados Unidos o de una España nuevamente, claro, dominada por los sectores de ultraderecha. Cuando se habla de la invasión, se habla de que nos han traído la religión, la escritura y algunas cosas, pero de lo que no se muestra y lo que evidentemente las crónicas, los estudios, la historia ha demostrado que hubo violaciones, mutilaciones, qué cosa más hubo en esa invasión que no se dice mucho, que no se promociona mucho. Es que lo primero que hay que aclarar, y es lo que repite la ultraderecha española, es que la religión, el idioma no han sido un regalo y no son un factor de desarrollo. Se olvida que éramos naciones con un desarrollo cultural altísimo. Hasta científico. En todos los campos teníamos una agricultura altamente desarrollada, habíamos domesticado decenas de especies, entre ellas el maíz y la papa, que son los alimentos más importantes en el mundo, junto con el trigo actualmente, ¿no? Entonces no nos dieron nada con el idioma, con la religión, y sí nos trajeron sometimiento, nos trajeron miseria, nos trajeron humillación, nos privaron de nuestra dignidad, pero el Cusco y el Perú fueron la cuna de los movimientos de independencia. Somos la cuna de la gran rebelión de Tupac Amaru que hubiera cambiado el rostro de América en caso de haber triunfado. En caso de haber triunfado esta rebelión, serían los pueblos indígenas los que hubieran formado
nuevas formas de gobierno independiente con participación de grandes mayorías ciudadanas. No hubo eso y es penosísimo, es lamentable que personajes como López Aliaga digan que se nos reconquiste, por favor. Es como decir, vuelvan a matarnos, vuelvan a torturarnos, a esclavizarnos. Y es lo que estamos viviendo. Con esta dictadura que hay del Congreso y del Ejecutivo, esta alianza mafiosa, es lo que estamos viviendo. Recordemos lo primero que dijo la presidenta durante las protestas en el estallido social. No voy a hablar de política con los que protestan. Puedo atender sus reclamos sociales, puedo atender ese tipo de temas, pero no en los temas de política. Ya lo estamos viviendo. Se nos ha privado de todos los derechos de participación política. Simplemente no se toma en cuenta la opinión del 96% de la población que rechaza este régimen, y lo que hace López Aliaga es solo confirmar eso, ¿no? No tenemos ya en este momento derechos políticos, derechos de participación ciudadana, y quieren que esto se perpetúe, ¿no es cierto? Y encima buscan apoyo internacional para que esto se perpetúe. ¿Cómo salir, don Lucho, de esta situación? Y usted menciona el 96%, seguramente mucho más, de peruanos que no está de acuerdo con estos grupos que lamentablemente están destruyendo la democracia, los derechos, que están violando los derechos fundamentales de tantísimos peruanos. ¿Cómo salir de esta situación? Yo creo que la salida la tiene la sociedad civil organizada, la tienen las organizaciones sociales, y creo que el camino es más o menos claro. En la coyuntura actual no podemos entrar a formar parte del circo electoral. Por ejemplo, esos candidatos que se pasean por todo el Perú con un guaco, con un pene enorme, u otros tantos que van en la misma línea, sino que tenemos que plantear desde la sociedad civil, desde las organizaciones populares, desde el movimiento juvenil, desde el movimiento indígena, plantear 3 puntos de agenda democrática que son los únicos que se debieran tratar durante todo este periodo electoral. El primero, sanción a los culpables mediatos e inmediatos de las 50 muertes extrajudiciales durante el estallido social. El segundo, una contrarreforma constitucional, es decir, eliminar todas las leyes que se han aprobado en los últimos años pro crimen, en beneficio de economías delictivas, en beneficio de perpetuar a estos grupos en el poder, etcétera, etcétera. Eliminar toda esa legislación. Y tercero, volver a conformar todas las instituciones que han sido capturadas por esta mafia, empezando por el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, y en estos días la Fiscalía de la Nación, que probablemente entre hoy día o los siguientes días sea también capturada por esta mafia. Yo creo que esos 3 puntos son los que debemos enarbolar, y cuando nos quieran hablar de elecciones les tenemos que decir, queremos hablar de esto: castigo a los culpables de las muertes, contrarreforma constitucional y volver a conformar todas las instituciones capturadas por la mafia. Darles independencia, que en este momento realmente están buscando destituir a la fiscal de la Nación, que se ha convertido en una verdadera piedra en el zapato. Finalmente, vamos a tener unas elecciones ya en poco, en 7 meses. Hay para escoger, tenemos que escoger algo. Entonces, ¿usted qué cree que va a pasar? ¿No? Porque sí puede haber algunas opciones por ahí en la que el Perú va a tener que confiar. Sí, pero hay que tener en cuenta que estas elecciones no van a ser ni legítimas ni van a ser justas. O sea, se ha preparado todo para favorecer a los grupos que actualmente están en el Congreso. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se eliminan las elecciones primarias, las PASO, las elecciones primarias abiertas y obligatorias, se promueve la fragmentación del voto. Vamos a tener más de 30 candidatos compitiendo. Si se suma fragmentación y valle electoral, es decir, de estos 30 candidatos,
solo pueden colocar parlamentarios los que pasen el 5%. Entonces, los que tienen esa posibilidad son los grupos que actualmente están en el poder, ¿no es cierto? Pasarán con un porcentaje mínimo, con 6, con 7, con 8%, pero al quedar eliminado todo el resto, ese 6% se va a convertir el equivalente al 30%, al 35%, al 40%. Nuevamente ilegítimos. Totalmente ilegítimos y que nuevamente van a fácilmente ponerse de acuerdo para seguir robando, para seguir destruyendo nuestra institucionalidad, para seguir favoreciendo la delincuencia, para seguir atacando a la sociedad civil, para seguir recortando todos los derechos, para seguir obstaculizando el trabajo de la prensa independiente. Entonces, la situación electoral se presenta muy, muy complicada y lo que tiene que hacer la sociedad civil es tratar de elegir las opciones más democráticas, las opciones que de verdad apuesten por estos puntos que yo he señalado, ¿no? Es algo difícil, pero que se puede hacer.